Hola y bienvenidos a Cómo Molan los Cómics. Yo soy JM y hoy vamos a hacer el primero de los vídeos de cómics para regalar en estas Navidades 2025. Voy a nombrar una serie de cómics. Esto no va a ser un ranking, porque no voy a hacer desde el número 30 hasta el número 1, no. Os voy a aconsejar cómics y os voy a decir los títulos, los autores, etcétera, pero sin ningún tipo de orden. ¿Por qué? Porque considero que todos los cómics que os voy a nombrar son cómics lo suficientemente buenos como para que los podáis regalar a todo tipo de gente y que tengan todo tipo de gustos. He intentado ser lo más ecléctico posible para intentar abarcar el mayor de los gustos posibles. Entonces, como os digo, bueno, vamos a empezar. Quizás notéis alguno de vosotros que puedan faltar alguno de los cómics que han salido este año. Todos los cómics, antes de nada, todos los cómics que voy a nombrar son cómics que han salido este año, o bien reediciones de cómics clásicos o bien cómics nuevos, pero son todos del año 2025. Y como os decía, puede ser que alguno de vosotros notéis algún cómic a faltar, por ejemplo Crisis en Tierras Infinitas o por ejemplo Watchmen, pero es que esos cómics no los he querido poner en este ranking porque las ediciones que han sacado este año creo que no son las mejores ediciones. Ha habido ediciones anteriores, por ejemplo en estos dos que os acabo de nombrar, están las ediciones Absolute que sacó ECC, que yo creo que esas sí que son las ediciones definitivas y las mejores ediciones que han sacado hasta ahora. Y no Panini, que han sacado en estos dos cómics ediciones rústica con solapa, que para semejantes obras maestras y semejantes tochos creo que no es la mejor edición. Por eso no os los voy a nombrar. Bueno, pues empezamos ya con el número 1, y en el número 1 es Astro City, de Kurt Busiek y Alex Ross. Maravilloso cómic. Para mi gusto es un tratado del mundo superheroico, intentándose salir de lo que sería el mainstream de Marvel y DC, y aquí hicieron una obra básica para todos los amantes del mundo de los superhéroes, y creo que es un maravilloso cómic para regalar y un cómic básico que hay que leerse y que hay que tener. Por eso es un regalo para para todas aquellas personas que sabéis que les gusta el mundo de los superhéroes. El siguiente cómic que os voy a recomendar, Rom, de Bill Mantlo y Sal Buscema. Aquí estamos hablando de un clásico de Marvel, un clásico de finales de los 70, principios de los 80. Rom está basado en una serie de juguetes de robots que salieron de Hasbro, y aquí los autores hicieron una obra clásica que abarcó y que intentó interactuó con el resto de obras y con el resto de colecciones que había en ese momento en Marvel. Por ejemplo, con Vengadores, con Spider-Man, con Patrulla X, con Puño de Hierro, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí estamos hablando de un robot extraterrestre que llega a la Tierra para luchar contra sus enemigos, que son los fantasmas del espacio, y que al final consigue salvar al planeta de esa invasión. Maravilloso cómic para todos los amantes del mundo clásico de Marvel. El tercero de los cómics que os voy a recomendar es Negro Horizonte, de Phil Pavez y Benjamin Blasco Martínez. Aquí estamos hablando de un cómic de ciencia ficción, un cómic de un planeta posapocalíptico, el planeta Kepler 452b, en el cual en un lugar del planeta hay, dijéramos que como una frontera, hay un plano gigante que es totalmente negro, dijéramos que es como si fuera una frontera totalmente negra, y que todo aquel que atraviesa esa frontera desaparece y no vuelve jamás. Los militares deciden coger a un grupo de presos y mandarlos a través de esa frontera totalmente negra para intentar investigar qué es lo que hay más allá de esa frontera. Un cómic de ciencia ficción maravilloso, gráficamente es una barbaridad y os lo aconsejo para que todos los amantes de la ciencia ficción puedan disfrutar. El siguiente cómic que os voy a recomendar, Hereje, de Charlier Adler. Aquí estamos hablando de un thriller histórico en el cual en Bélgica, en Amberes, en torno al año 1520-1530 más o menos, en esos años, hay una serie de asesinatos que están relacionados con temas bíblicos y con temas eclesiásticos, con temas de la iglesia. Y un personaje, que está basado en un personaje histórico, en Agripa, intenta investigar quién es el causante de esos asesinatos y con qué está relacionado todo esto. Como digo, un maravilloso thriller histórico que a todos los amantes del género policíaco les va a encantar.
El siguiente de los títulos que os voy a destacar, La Catedral de los Abismos, un cómic de espada y fantasía, un cómic de género fantástico, en el cual hay, dijéramos, una profecía. Hay dos mundos, el mundo norte y el mundo sur, y hay una profecía que dice que en el momento en el que estos dos mundos se junten, reinará la paz entre ellos. Entonces hay una serie de constructores y de magos que deciden en el abismo que separa a estos dos mundos, a estas dos fronteras, construir una catedral para unirlos. Y a partir de ahí suceden un montón de aventuras y un montón de cosas que es maravilloso. Este cómic lo trajo Cartem. Hay 2 tomos publicados hasta el momento y es una maravilla del género fantástico. El siguiente de los cómics que os voy a recomendar es Historias de la Guerra, de Grant Morrison. Aquí estamos hablando de un cómic de tono bélico. A mí me recuerda mucho a aquellos cómics antiguos, aquellos cómics clásicos de hazañas bélicas, porque son historias cortas relacionadas pues con el mundo bélico, con el mundo de la guerra. Para todos los amantes de este tipo de cómic, os lo recomiendo porque es un básico en estas navidades. El siguiente de los cómics que os voy a recomendar, Raven, es un cómic de piratas, es un cómic de aventura, es un cómic de corte clásico. Aquí estamos hablando de Matthew Lafray, que es un maravilloso autor de historias de aventuras, y aquí estamos hablando de un cómic de piratas, un cómic de aventuras, un cómic de los 7 mares, un cómic en el cual el protagonista Raven se entera que una pirata rival que se llama Tarxi intenta conseguir el tesoro de Chichen Itza, y entonces él decide adelantarse para conseguir ese tesoro. Maravilloso cómic de aventuras que vais a disfrutar porque es como si viéramos pues una historia clásica de las que veíamos cuando éramos niños los sábados por la tarde, de piratas que echaban en televisión. Maravilloso cómic que os lo recomiendo. El siguiente de los cómics que os voy a recomendar, La Casa de los Impíos, de Ed Brubaker y Sean Phillips. Aquí estamos hablando de un cómic de terror psicológico, de un cómic de corte, de un thriller psicológico de terror, en el cual un agente del FBI, experto en sectas, decide unirse con una chica, con una mujer, con una joven que estuvo relacionada con temas de asesinatos de sectas satánicas. Y aquí, ¿por qué? Porque hay un asesino que mata a la gente y deja pistas que están relacionados con temas satánicos. Y como digo, es un cómic de terror psicológico maravilloso para todos los amantes del género del terror. El siguiente cómic que os voy a nombrar es un cómic que quizás sea una de las historias más clásicas del mundo de Conan, que es La Torre del Elefante, junto a otras grandes historias de Robert E. Howard, del personaje de Conan, como pueden ser Clavos Rojos, etcétera, etcétera. La Torre del Elefante quizás sea una de las más clásicas. Editado por Aleta y dibujado por el maravilloso dibujante Enrique Alcatena, os lo recomiendo. ¿De qué va este cómic? Pues Conan está en una taberna de la región de Zamora y llega a sus oídos que en la torre de la ciudad, en la llamada Torre del Elefante, hay una joya de inmenso valor. A partir de aquí se desata la aventura, se desata la historia y, como digo, es una de las historias más clásicas de la era Iboria. Os lo recomiendo para todos los amantes de Conan. El siguiente cómic que os voy a nombrar, Super López, de Han. Han estado editando durante este año diferentes recopilatorios que engloban todas las historias, toda la obra de Han del personaje de Super López. Desde 1973 a 1981, el siguiente de 1982 a 1987 y el siguiente de 1988 a 1990. Este cómic es un cómic clásico de la caricatura española, del denominado tebeo, del tebeo español, y para todos los amantes de las historias clásicas de la caricatura española os lo recomiendo porque es maravilloso, del dibujante Han, Los integrales de Super López. El siguiente cómic que os voy a aconsejar, Moonshine,
de Brian Azzarello y Eduardo Risso. Este cómic lo hemos nombrado varias veces en los diferentes vídeos que he hecho de bien o los mejores autores o de qué me compraría yo. Este cómic lo tengo yo, lo reseñaremos un día, pero es un maravilloso cómic de gángster, es un maravilloso cómic de hombres lobo, de la zona de la Luisiana, del vudú, una historia increíble, con un dibujo que es una pasada. Planeta lo editó en un tomo de 700 y pico páginas porque son 20 y tantos números. Yo os lo recomiendo para todos los amantes del género fantástico, del género del terror y del mundo de la mafia, del mundo de los gángsters. El siguiente cómic que os voy a recomendar es un clásico que sí o sí te tienes que leer, porque al menos una vez en la vida te tienes que leer esto, porque es maravilla pura. Y lo está editando Norma en diferentes tomos, van ya por 3 tomos, y estamos hablando de Sin City de Frank Miller. Esto es uno de los cúlmenes, una de las mejores obras de Frank Miller. Quizás uno de los cómics mejores que se han hecho en la historia del medio, en la historia del cómic. Increíble cómic de corte noir. Aquí estamos hablando de bajos fondos, estamos hablando de asesinos que matan por un mísero dólar. Bueno, es que es una maravilla de cómic que yo recomiendo, porque es que esto es maravilla pura. El siguiente de los cómics que os voy a recomendar es Las Crónicas de Felix Fear. Aquí hicimos ya una reseña de este cómic. Es un cómic de corte fantástico, es un cómic de fantasía, es un cómic de fantasía oscura, de Philip Kennedy Johnson y Dan Waters y Riccardo Federici, que hace aquí una obra maravillosa. En cuanto al dibujo, es increíble. Este cómic os lo aconsejo porque es una auténtica barbaridad. Además, ECC, que fue el que sacó este cómic, lo editó en una maravillosa edición, como vimos, que vienen mapas de esta tierra, de Felix Fear, y además viene lo que sería el juego, las crónicas, para poder jugar a una aventura del juego de rol de Dungeons and Dragons. Increíble, Las Crónicas de Felix Fear. El siguiente cómic el que os voy a recomendar, Superman All Star, de Grant Morrison y Frank Quitely. Este cómic lo hicieron los autores durante el año 2005-2008. Ahora Panini lo han sacado nuevamente, porque hay un montón de ediciones, en un must-have, que creo que además es una muy buena edición. ¿Por qué os recomiendo este cómic? Porque este año ha salido la película de Superman, y gran parte de esta película, el guionista de esta película, como digo, se basó precisamente mucho en este cómic. Es una historia clásica de Superman. Para todos los amantes de Superman, sí o sí lo tienen que leer. Para mi gusto es de las 2 o 3 mejores historias que se han hecho jamás de Superman, junto, por ejemplo, con la muerte de Superman. Es increíble y es una maravilla de cómic. Y el último cómic que os voy a recomendar en este vídeo es Juez Dredd, La Tierra Maldita. Como sabéis, Juez Dredd es un personaje salido de la revista 2000 AD, revista de corte fantástico inglesa, de la cual han salido un montón de historias, un montón de personajes, como por ejemplo Némesis de Warlock, Perros de Estroncio, el propio Juez Dredd, y un montón de colecciones más. Este cómic va de una supuesta enfermedad, una supuesta plaga que vuelve loca a la gente, y Dredd se ha encargado de ir con lo que es la vacuna y transportarla por toda la Tierra Maldita. A partir de aquí se desatan toda una serie de aventuras y de historias que ya hacen un clásico de lo que sería las historias de Juez Dredd. Para mi gusto, junto a América, La Tierra Maldita son las 2 historias más clásicas de este personaje, de Juez Dredd. Bueno, y hasta aquí hemos llegado con las recomendaciones de cómics para regalar en estas navidades de 2025. Haremos una segunda parte en la cual os nombraré otros 15 cómics más
para que podáis regalar durante todo este tiempo, para Reyes, para Papá Noel o para lo que os dé la gana, porque estos cómics se pueden regalar cuando queréis porque acertáis sí o sí. Como digo, espero que os haya gustado y lo que siempre os digo, suscribiros, que esto es gratis, que lo hago por afición, leed mucho y pasarlo muy bien leyendo. Hasta el próximo Como Molan los Cómics.